de la versión PDT, pero lo vamos a pedir a nuestra hermanita que lo ponga ahí en la pantalla. En Ageo capítulo 1, vamos a leer el capítulo 1 de Ageo, amén. Pero luego les voy a compartir de este capítulo un verso que es nuestro texto del mensaje de hoy, amén. Pero vamos a leer Ageo capítulo 1, ¿ok? Are you ready? ¿Están listos? Sí. El mensaje de hoy se titula Reedifica la casa, amén. Mientras su vecino está buscando el texto, ya lo puede ver ahí en la pantalla, le puede decir a su vecino: ayúdeme a predicar esta mañana, dígale: reedifica la casa. ¿Sí? Reedifica la casa, ese es el mensaje de hoy. Mire cómo dice la palabra en este pasaje. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo. Vamos a continuar leyendo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, vean, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Me voy a detener tantito ahí, ahorita continuamos la lectura, porque hay un comentario importante que le tengo que hacer. Hoy día veo a mucho pueblo de Dios, quiero que me escuche con atención para que luego no piense que creo y enseño herejías. Enseñamos palabra de Dios, ¿amén? Pero yo veo a mucho pueblo emocionalista que anda compartiendo mensajes: mira las señales, Cristo viene, y andan, perdónenme la expresión, queriendo espantar a la gente con el petate del muerto, pero no componen sus vidas. Y entonces yo digo: ¿realmente estas personas creerán eso que están compartiendo por WhatsApp, por Facebook, en todas las redes? Y a otras personas: ¿ya te enteraste de lo que está pasando allá? Oye, manito, manita, hay que comprar cubrebocas porque ya viene el coronavirus para acá. Por ponerle un ejemplo contemporáneo, ¿sí? Pero hay tal desconocimiento de la palabra de Dios, hermano. Es cierto, las señales se están cumpliendo, es cierto, Cristo viene, Cristo está a la puerta. Le repito, ponga atención a lo que estoy diciendo, no estoy negando eso, pero la palabra nos muestra un orden. ¿Cuántos dicen amén? Le recuerdo, hermano Pedrito, prepare lo del mensaje del abanico, pronto lo va a usted dar acá. Sí, porque es un mensaje escatológico importante. Entonces, fíjese que cuando dice aquí que el pueblo de aquel tiempo, porque vamos a ir haciendo la aplicación de lo que pasó en aquellos días, para los que no están familiarizados con este pasaje, ni con la Biblia, ni con la historia, ¿verdad? De lo que está hablando ahí, de la casa de Jehová que sea reedificada. Está hablando del templo de Jerusalén, que había sido arrasado, destruido juntamente con la ciudad. Pero Dios empezó a levantar al pueblo y empezó a levantar profetas. De ese tiempo son el profeta Zacarías, el profeta Ageo, profetas que vinieron para motivar al pueblo a la reedificación. Recuerda, el mensaje de hoy se llama Reedifica la casa. Amén. Y lo que le estoy diciendo, por lo cual me detuve aquí en este punto de la lectura, es porque igual que en el tiempo aquel, aparentemente la gente dice: Cristo viene, pero antes de que Cristo venga, la casa tiene que ser reedificada. Hello. Y la casa es la iglesia del Señor, la casa somos usted y no. O sea, el Señor no va a venir, escuche, porque usted conoce Biblia, el Señor no va a venir por una iglesia anémica, el Señor no va a venir por una iglesia debilucha, el Señor no va a venir por una iglesia mundana, si es que existe tal cosa, el Señor no va a venir por un montón de carnales, no, el Señor viene por una iglesia gloriosa, llena de su gloria. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, dice su bendita palabra. Gracias por el gozo, parece que se fue al pozo. Oiga, entonces la casa de Jehová tiene que ser reedificada antes. Pastor, pero no ve que ya fulanito, porque en el internet también hay un montón de videos que fulanito es el perfil del anticristo, fulanito el perfil del falso profeta. No niego algunas de esas cosas, tienen los rasgos. Pero le repito,
hay un orden. Y el Señor no viene por una iglesia, le vuelvo a repetir, así como estamos hoy día. Y no hablo de la iglesia local, hablo del cuerpo de Cristo a nivel mundial. ¿Cuántos me están entendiendo? Algo tiene que pasarnos a usted y a mí y a todos los cristianos, no solo en México, alrededor del mundo. Algo muy poderoso. Dios está a punto de soltar. Y hoy está tocando la trompeta el Señor antes que se toque la final trompeta. Algo tiene que hacer Dios con nosotros, como su pueblo, hermano. La casa tiene que ser reedificada. Por eso el mensaje de hoy se titula Reedificar la casa. Continuamos, hija, por favor, verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, fíjese, aquí viene a partir del verso 4, viene una reprensión para el pueblo de aquel tiempo y también para usted y para mí. Pregunta a Dios a través de su profeta: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Otras versiones dicen enmaderadas, ¿verdad? Amachimbradas de madera, decoradas, hermoseadas. Y esta casa está desierta. ¿Qué le estaba diciendo Dios al pueblo? Ustedes han puesto sus casas de lo lindo y se han olvidado de mi casa, que está en ruinas. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Continuamos, verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Verso 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Bien, continuamos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Lo vuelve a repetir, hermano. Le traduzco esa frase porque alguien dirá: ¿qué será meditar sobre mis caminos? Pues no, yo siempre agarro el mismo camino, no, me voy al trabajo por esta calle derecho, no. Se refiere esa frase, meditar sobre vuestros caminos, se refiere a nuestro estilo de vida. Sí, pastor. Dice la presencia Dios habla hoy que pensemos bien en nuestra conducta. Amén. Mire, una explicación más clara de él, ¿verdad? En esa versión. Pensemos bien en nuestra conducta. Gracias, pastor Rafita. Verso 8. Subir al monte. Ese es el texto del mensaje, hermano. Nada más que le estoy compartiendo toda la lectura para introducirle el tema. Pero ese es el texto del mensaje, Ageo 1:8. Subir al monte y traer madera y reedificar, ¿qué cosa? La casa. Vea. ¿Sí? Ahí vamos a ver que hay dos cosas fundamentales para poder reedificar la casa: subir al monte y traer madera. Vamos a ver el significado de eso. Y dice Dios: y pondré en ella mi voluntad. Dicen los que saben del hebreo, esa expresión también se puede traducir: me complaceré en ella. Ahí donde dice pondré en ella mi voluntad, también se puede traducir: me complaceré en esa casa y seré glorificado, ha dicho Jehová. Continuamos, por favor. Buscáis mucho, miren, lo sigue amonestando el Señor: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. O sea, cada uno está viendo su propio beneficio, su propio adelanto material, personal, familiar, etc. Y lo de Dios, le digo que voy a ir haciendo las aplicaciones. La obra de Dios, la casa de Dios, pues ya sonó el pastor Rafa, que ellos solo llevan la carga, hay que les sigan, o sea, muchos pizzas así, ¿verdad? Muchos pizzas. Continuamos, versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Rápido le digo, ¿qué simboliza eso para nosotros acá?
Tuvo su aplicación allá, literal. Pero ¿qué simboliza para nosotros? Cuando la gente dice, ay, sí se siente la presencia de Dios, pero no como cuando estábamos en la Zapata. No, manito, y si le preguntan a las gemelitas, y cuando estábamos allá en la Sub 13, no olvídese, ¿por qué se detuvo la lluvia? La lluvia, el agua, son símbolos del Espíritu Santo, como usted sabe. Y entonces el Espíritu se contrista. El Espíritu en su misericordia se mueve entre nosotros, en su amor y misericordia por usted y por mí, porque somos su pueblo, porque nos compró con sangre. Se mueve entre nosotros por su misericordia. Aleluya. Por su misericordia se mueve y hace milagros, porque Él respalda su palabra. Pero muchas veces estamos como este pueblo, se detiene la lluvia. ¿Y qué ocurre cuando no hay agua? La tierra detuvo sus frutos. Mire, el otro día veía en la televisión, comentaba con mi hermano Pedrito, que sacaron, que dieron unos frutos bien secos ahí en el estado de Guerrero, porque no les dieron buena semilla, aparte hasta esa regata. No voy a hablar mucho de eso, porque de alguna manera es crítica indirecta para nuestro presidente, no me quiero meter en problemas ni con el presidente ni con mi esposa, que es PGF. Pero fíjense, cuando no hay buena lluvia, no hay fruto. Entonces nosotros podemos encontrar aquí la respuesta a muchas cosas que estamos pasando y hemos pasado como iglesia. Pero yo veo en medio de todo, y se lo compartí al pastor Rafita y me parece que a Juanito un poquito, la misericordia de Dios, porque el día viernes a las 3 de la mañana, hermano, el Señor me despierta y me pone a orar por un siervo que ya no está con nosotros, que colaboró con nosotros un tiempo, y que cuando estábamos en el local de la Sub 13, eso tiene como 7 años, oiga esto, me contó un sueño cuando estábamos en aquel local, que yo no lo recordaba, se lo digo delante de Dios, yo no me acordaba de ese sueño, pero Dios me despertó y me dijo, ponte a orar por mi siervo. Me puso a orar a las 3 de la mañana por él, y me dijo, acuérdate de este sueño que tuvo mi siervo allá, y cuando le des mi mensaje, le dices que se acuerde de este sueño, para que sepa que no eres tú, como dicen coloquialmente, así me dijo el Señor, no eres tú el que le estás echando porras, que yo soy el que lo llamé y que no ha terminado su trabajo para mí, que se levante. Entre otras cosas me dijo el Señor. ¿Y qué creen, hermano? Ya no pude dormir porque me quedé pensando en ese sueño. Digo, Dios, porque Dios lo trajo a mi mente. Yo nunca le entendí ese sueño. Y Dios hablaba de este local. Ese varón de Dios vio este local, hermano, en ese sueño. Lo describió. Cuando Dios me despertó a las 3 de la mañana, me recordó eso y yo dije, wow, estaba hablando de este lugar. Toque a su vecino, por favor, y dígale, Dios tiene los ojos puestos sobre ti. Dígale. Por si alguien lo dudaba, hermanos, amén. De verdad. Ahí yo puedo ver el cuidado de Dios por su obra, hermano. No le platico el sueño porque es largo, pero cosas que ha pasado esta iglesia y que estamos pasando, hermano. Pero es porque hemos sido egoístas, hemos sido egocéntricos. ¿Sí? En lugar de darnos la unción del Espíritu, hagamos la unción del asadón, ¿va? Es lo que está diciendo el pasaje. Sí, todo para Miguelito, yo me llamo Miguel también, para los que no saben, Pablo Miguel, todo para Miguelito, no, primero la casa de Dios. ¿Cuántos pueden decir conmigo, primero la casa de Dios? Y es en todos los aspectos, hermano, porque eso es parte de amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es parte de honrar a Dios. ¿Cuántos están conmigo? Ya perdí media audiencia. ¿Cuántos le alaban? Denle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Continuamos, verso 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Continuamos. Mire la sequía, ¿por qué vino?
Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, oyó esa palabra profética. Toque a su compañero, por favor, y dígale: tú eres hoy como Zorobabel, aunque le cueste decir el nombre. Dígaselo, por favor. Tú eres hoy como Zorobabel. Alabado Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, igual que Zorobabel, en aquel tiempo estamos oyendo la palabra. Amén. Y entonces tenemos que tomar. Bueno, le voy a dar una ayudadita. Vuelva a sonreír a su vecino y dígale: tú eres hoy como Josué, que también ahí menciona a Josué. Está más fácil, ¿no? Es decir, no quiso decir Zorobabel, dígale: tú eres hoy como Josué. Dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, pero ¿quién más oyó? Y Josué. Amén. Hijo de Josadá, sumo sacerdote. Pero también todo el resto del pueblo. ¿Qué oyeron? La voz de Jehová su Dios, como hoy estamos escuchando. Y las palabras del profeta Ageo. Y las palabras del profeta Pablito. Aleluya. Alguien diga amén. Y mire lo que dice ahí: como le había mandado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Creo que trae 13 versos, ¿no? Hay otro, ahí termina. 15 trae. Bueno, seguimos, vamos a leerlo todo y ahorita regresamos al texto base. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: mire qué hermoso, yo estoy con vosotros, dice Jehová. El viernes que Dios me despertó para recordarme ese sueño, entendí eso, que el Señor está con nosotros. Alguien déle una ofrenda de palmas, alguien diga aleluya, alguien diga gloria a Dios. El Señor no está con usted y conmigo por nuestra linda cara. Él está con nosotros porque Él es fiel. Amén. Y Él dice: yo estoy con vosotros. Están pasando problemas, hay sequía, no se han dado buenos frutos. El enemigo ha hecho estragos, porque era parte de lo que veía el siervo aquel en esa revelación, en ese sueño, hermano, hace como 7 años. Y soñó este lugar. A mí me conmueve eso, ¿verdad? A mí me quebranta eso. Que digo: Dios, qué grande eres, qué grande eres. Y una de las cosas que yo entendí ahí, hermano, a través de esa revelación, que yo sentí unas cachetadas de parte de Dios. O sea, sentí bonito, pero a veces sentí unas cachetadas. ¿Sabes qué te falta? Más oración. ¿Sabes qué te falta? Más ayuno. ¿Sabes qué te falta? Más intimidad con Dios. ¿Sabes qué te falta? No dejar pasar el tiempo, porque ya más de una vez me ha pasado. Se lo confieso con vergüenza, que Dios ha revelado cosas y no le entendí a tiempo, porque son advertencias que Dios hace. Amén. O sea, Dios te puede mostrar. Estoy hablando de un sueño revelatorio, no de un sueño porque comiste mucha pizza anoche, ¿eh? Estoy hablando de algo que trae revelación de Dios. Cuando Dios te revela algo en sueños, resulta, hermano, que muchas veces son advertencias de Dios. Tú puedes soñar algo muy tremendo, algo muy terrible, algo muy feo, pero no es necesariamente que tiene que pasar, me estoy dando a entender, sino que es una advertencia. Pero si nosotros no tomamos medidas, y yo le pedí perdón a Dios, hermano, por lo que mostraba ese sueño de ese cielo de 7 años. Le dije: Señor, yo asumo la responsabilidad y te pido perdón. Yo descuidé el rebaño en varias áreas, yo descuidé mi vida, yo descuidé varias cosas, y le dije a Dios: pero gracias, porque aún estás con nosotros. Gracias porque me sigues hablando. Gracias porque la unción de revelación está sobre tu pueblo, está sobre tu casa. Alguien da gloria a Dios conmigo por su misericordia. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Verso 14 y 15. ¿Sí? Y despertó Jehová. Mire qué hermoso. Amén. Dígale a su vecino: hoy Dios despierta tu espíritu. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy Dios despierta su espíritu, mis hermanos. ¿Alguien se alegra por eso? Hermano, quisiera tener más tiempo. Tengo que esta es la lectura bíblica y la introducción. Tengo que ceñirme al texto del mensaje, porque todavía hay un montón de cosas que no sé cuánto lo voy a compartir, ¿no? Pero no puedo dejar de decirle que la inmensa mayoría de nosotros estamos muy
despiertos, oiga, bien despiertitos en nuestra carne. Pero el espíritu, en la inmensa mayoría, está dormido. Y en los casos extremos, muerto. Por eso es poderosa esta palabra. Si usted la atiende, si usted la escucha hoy día, hoy Dios despierta su espíritu. Se lo digo como profeta, si usted lo recibe, hoy Dios despierta su espíritu en el nombre de Jesús. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote. Me detengo ahí, diga conmigo: Dios despertó el espíritu de los reedificadores. Amén. Hoy Dios está despertando el espíritu de los reedificadores. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Estoy recibiendo algo. Le digo que papá nos ama mucho. No sé si está cargando a su niña, hermano José. ¿No? Levante su mano derecha. El Señor le dice que Él despierta el espíritu profético en usted. Y que el tiempo de sequía se acabó. Y va a empezar a fluir esa agua del cielo. Y el Señor le dice: tú eres el canal de bendición, no solamente para toda tu familia, pero para mucha gente que viene. Detrás de usted yo veo mucha gente. Apláudale a Dios, apláudale a Dios. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Amén. Dígale a su vecino: ninguno se quedó fuera. Dígale: hay chapa para ti. Ahí dice, hermano, el espíritu de todo el resto del pueblo. Aleluya. Y vinieron y trabajaron, ¿dónde? En la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y eso nos habla, amados, de una reconstrucción, de una reedificación tanto espiritual como material. Gloria a Dios. Amén. Verso 15, termina aquí, ¿no? En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, yo les digo, en el día 2 del mes 2. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos ahora, por favor, hija, ponga el verso 8, mismo capítulo 1, versículo 8. Y de aquí vamos a ver sobre este tema: reedifica la casa. ¿Cómo? Rápidamente, lo que usted y yo tenemos que hacer para reedificar la casa. El Señor nos ha dado la pauta, está aquí en su palabra. No tenemos que reinventar la rueda, descubrir el hilo negro ni el agua tibia. Ya está aquí en la palabra, ¿ok? Mire bien, Ageo capítulo 1 verso 8, permítame leérselo de la versión PDT, la palabra de Dios para todos. Dice: vayan a las montañas, Ageo 1:8, y traigan madera, oiga, para reconstruir el templo. Ya conmigo, hace falta madera para reedificar la casa. Hace falta madera para reconstruir el templo. Ahorita le voy a explicar el significado de eso. Y dice Dios: y yo mostraré mi buena voluntad a este templo y seré glorificado en él, dice el Señor. Amén. Acá nos dice la versión Reina Valera: subir al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Espíritu Santo, nos estás hablando ya, pero queremos escucharte solo a ti. Yo me hago a un lado. Señor, me he humillado en tu presencia. Te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, y te pido que tú continúes hablándonos y que tú hables puntualmente a cada vida de los aquí presentes, hoy y siempre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo primero que nos dice
ahí nuestro texto, voy a basarme en la Reina Valera que está ahí. Subir al monte. Los montes en la Biblia pueden simbolizar o representar varias cosas, pero le voy a hablar de tres fundamentales concernientes al tema de reedificar la casa de Dios, mis amados, sin olvidar que hoy día la casa de Dios somos nosotros, la iglesia, el pueblo del Señor, sin olvidar que hoy día el templo de Dios es nuestro cuerpo físico. Amén. ¿Todos saben eso? Que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, mis amados, pero también sin dejar de lado el aspecto material de reedificar la casa. La semana pasada que nos visitó el pastor Rodrigo Bravo, ¿verdad? Ya lo comenté aquí, lo vuelvo a comentar. Yo creo que con la visita de ministerios como el del pastor Rodrigo, comentaba eso con el pastor Rafita, ¿va? Nosotros no podríamos hacer lo que él hizo. Amén. Usted puede decir, no, ustedes ya han predicado y enseñado del diezmo y de las primicias. Sí, pero no podemos hacer lo que él hizo, lo que él hace. Ya es un don que tiene el siervo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y yo le decía al pastor Rafa, ¿va? Yo creo que con el apoyo de siervos como este siervo, ¿va? Que es un ángel de Dios para la obra, entonces sí creo. Ahora sí, no tengo ninguna duda que este año vamos a adquirir nuestra propiedad. Un aplauso a Cristo. Por favor. Y sabe, la palabra cuando habla de subir al monte, le repito, están las dos aplicaciones, física y espiritual. No tengo tiempo para hablar de eso, pero desde la antigüedad la gente sube a los montes, a los cerros, a las montañas a hacer diablura y media. Cuando Dios ordenó a muchos reyes y profetas, lea su Biblia, que subieran a los lugares altos y ahí levantaran altares. En muchas ocasiones, usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, muchas porciones, donde Dios los mandaba a derribar todos los altares idolátricos, todos los altares. Y no solamente había altares, hermano. Uno de los reyes de Judá que hizo de las más grandes reformas, lea su Biblia, lea su vida, su biografía ahí, el rey Ezequías. Otro, el rey Josías, que hicieron un tiradero, hermano, de todas las abominaciones que el pueblo de Israel había hecho, hermano. El propio pueblo de Dios. ¿Sí? Hay gente que descubre que van y le hacen brujería. Pero eso es aquí, hermano, a nivel raso, por decir así, terreno raso. Pero también los brujos, los satanistas, los servidores del maligno suben a las montañas que hay aquí alrededor a hacer sus cosas. ¿Cuántos saben eso? Entonces le vuelvo a repetir, hermano, el mensaje tiene una aplicación física, literal, y una aplicación espiritual. Por el tiempo no me puedo extender sobre eso, pero le tenía que mencionar eso. Nada más, si usted quiere hacer algo así, no se meta a hacer guerras locas. Pida la dirección del Espíritu Santo, pida la asesoría de sus pastores. ¿De acuerdo? Ahora miren, cuando dice subir al monte, el primer significado, la primera aplicación es subir al monte de la santidad de Dios. Amén. Hay iglesias de Dios aquí escuchando al Señor. Dios nos está llamando a usted y a mí en primer lugar para reedificar la casa, subir al monte de la santidad de Dios. Razón número uno, porque Dios es santo. Él dice, sed santos como yo soy santo. Amén. Pero razón número dos, que tiene relación directa con nuestro mensaje, porque en el monte, escuche con atención, es donde Dios nos da la visión de la obra que Él quiere realizar a través de nosotros individualmente y como iglesia. ¿Estamos escuchando? Sí, en el monte, cuando usted y yo logramos escalar y subir al monte de la santidad de Dios, vamos a recibir la visión, la revelación, los planos, la maqueta, si usted quiere, ahora que está de moda eso,
de lo que Dios quiere reedificar. Y vamos a ver dos escrituras sobre esto, que en el monte, allá en lo alto de la presencia del Señor, es donde usted y yo vamos a recibir la visión, la revelación, los diseños del cielo. Amén. Los diseños del Eterno, pero metidos aquí en nuestra humanidad y en nuestra temporalidad. Vamos por un momento al Nuevo Testamento, vamos a Hebreos capítulo 8, verso 5. Y voy a usar nada más la segunda parte, pero lo leemos completo el versículo. Sí, Hebreos 8:5. Dice, los cuales sirven, habla de los sacerdotes del pacto antiguo. En la mañana estaba yo diciendo que la carta a los hebreos se escribió antes del año 70 de nuestra era, porque aún estaba en pie el templo de Jerusalén. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Los sacerdotes servían a esto. Los sacerdotes, según el orden de Aarón, los sacerdotes, según el antiguo pacto, servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Oiga, como se le advirtió a Moisés, atención, como se le advirtió a Moisés, mucha atención acá, hermanos, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Oiga, conforme al modelo. ¿Modelo de quién? De Dios, porque le dice al modelo que se te ha mostrado. ¿En dónde? En el monte. Amén. Amén. Su apóstol y su pastor hace años subió al monte y ahí recibió el diseño del ministerio de la mano de Dios. Amén. Y repito, yo soy responsable por las regazones que ha habido en mi iglesia, pero usted ayúdeme orando, hermano, porque tengo los planos, tengo el diseño, he recibido la visión. Ahora usted la quiere recibir también, subamos juntos al monte de su santidad. Amén. Ok, entonces déjeme leerle aquí cómo dice la PDT. Está más clarito, dice, el culto que rinden, hablando de los sacerdotes del antiguo pacto, el culto que rinden es en realidad solo una copia, una imagen borrosa de lo que se hace en el cielo. Por eso Dios le advirtió a Moisés cuando iba a construir, aquí le llama esta versión, la carpa sagrada, el tabernáculo. Fíjese lo que Dios le dijo a Moisés: asegúrate de construir todo como el modelo que te mostré en la montaña. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces usted y yo, nos dice nuestro texto en el día de hoy, subir al monte. Necesitamos subir al monte número 1 de la santidad de Dios, porque ahí es donde vamos a recibir los diseños de Dios, la visión de Dios, la revelación de Dios. Usted muchas veces ha dicho, yo no le entiendo nada al pastor. Súbase al monte para que me entienda un poquito. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 43, libro del profeta Ezequiel, capítulo 43, del verso 10 al 12 nada más. Ezequiel 43, versículo 10 al 12. Fíjense cómo dice acá. Dios le habla al profeta una visión simbólica tremenda. Los teólogos siguen debatiendo sobre si ese templo que vio Ezequiel es un templo futuro o era un templo nada más simbólico. Yo creo que en gran medida era simbólico y nos habla de cosas como lo que estamos tratando hoy día. Mire por qué. Dios le dijo al profeta, tú hijo de hombre, mire la instrucción que le dio, muestra a la casa de Israel esta casa, o sea, la casa de Dios. Muéstrale al pueblo esta casa, le dice Dios. Ahora, Dios tenía un propósito con eso. Si usted me está siguiendo, si está venciendo
la distracción, la pereza, el frío, no sé lo que le esté oprimiendo, que el enemigo yo sé que hace su lucha, pero lo reprendemos en el nombre del Señor. Si usted me está siguiendo hasta acá, el propósito de Dios es a usted y a mí redarguirnos de tal manera que al ver el diseño de la casa, pero es necesario subir al monte para ver el diseño bien. ¿Qué va a pasar? Muestra a la casa y de esta casa Dios tiene un propósito, y avergüéncense de sus pecados. O sea, Dios está diciendo algo ahí muy tremendo, hermano, que el problema no es solamente que el pueblo está en pecado, pero no se avergüenza de su, o sea, está en pecado y está muy ufano, está como muy orgulloso. Pero Dios está diciendo, si tú ves el diseño de la casa, quiero que te avergüences de tus pecados, que no solamente los reconozcas, que no solamente te arrepientas, pero que te humilles y te avergüences de tus pecados. Por eso Dios nos llama a subir al monte de su santidad. Y dice, y mira, vea la palabra, coincide con las instrucciones de Dios sobre Moisés para hacer el tabernáculo. Y mire qué cosa, el diseño de ella, de la casa. Allá arriba es donde vamos a ver el diseño de la casa. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, miren, este es un principio poderoso que está diciendo Dios. Si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hay una condición ahí, el sí. ¿Qué va a pasar si nos avergonzamos de nuestros pecados? Dice, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Lo que está diciendo Dios, si se avergüenzan de sus pecados, atención, hazles entender. Es decir, todos queremos que Dios nos revele. Ay, no le entiendo esto. Siempre que paso leyendo por aquí, no le entiendo esto. Quisiera yo entenderle, que alguien me lo explicara. No será porque las porciones que sí entiendes no las haces, no las obedeces. Dios no va a dar más luz sobre algo hasta que no nos avergoncemos de las escrituras, de los mandamientos que hemos tenido un poco y que hemos quebrantado. Subir al monte de la santidad. Subir al monte es subir al monte de oración, mis hermanos. La Biblia dice que los primeros cristianos permanecieron en oración y ruego delante de Dios. Y 50 días después de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, o sea, 50 días después de la Pascua, descendió el poderoso Espíritu Santo como un viento recio. Uno de los símbolos del Espíritu Santo, como un viento recio. Y sopló sobre los 120 que habían perseverado en oración y ruego en aquella casa, en aquel aposento, y los llenó y se derramó sobre ellos. Y dice la palabra, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El monte de oración. Hay mucho que hablar de esto. El Señor dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Amén. No quiero que nos volvamos religiosos, pero déjeme decirle esto, porque Dios me ha hecho observarlo. Los que ya tenemos nuestras horas de huelga, ya no voy a hablar de los que somos dinosaurios del Evangelio, porque algunos se ofenden, pero los que ya tenemos nuestras horas de huelga. Antes, y todavía se ve por ahí en algunos templos, nada más que se ha caído la religiosidad, y por querer evitar eso, nos hemos ido al otro extremo. Antes, todavía no estaban de moda los celulares, todavía no existían los smartphones, creo que son de 2010 para acá. Pero la gente de Dios, el pueblo de Dios, no
interrumpía una reunión, oiga esto, por contestar una llamada cuando estaba en la reunión. El pueblo de Dios llegaba y hacía esto, hermano, a ver si puedo, porque tengo mis problemas. Y ahí se estaban postrados un buen rato, hermano. Hemos enseñado, y es correcto, está en la Biblia. No es tan importante la posición de tu cuerpo, pero repito, de un extremo nos hemos ido al otro. Porque ahora llegamos y parece que llegamos a un teatro, a un cine, a qué sé yo, ni su casa personal, individual, es tan irrespetada como la casa de Dios, como la reunión del pueblo de Dios. Y si nadie dice amén, yo digo amén por el pueblo. Sería bueno, hermanos, que si alguien ha sentido eso, llegar a hincarse, hágalo, hermano. Nunca se ha prohibido. Perdimos esa buena costumbre, pero volvamos a hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos que subir al monte de oración. Y repito, entienda que hay una ascender físico, pero hasta aquí estamos hablando de ascender espiritual. Entonces usted no tiene que irse al Cerro del Borrego, y ahora ya tiene la comodidad que lo lleva el teleférico. No tiene que irse a orar allá. En su casa, dice Jesús en Mateo 6:6, tú enciérrate en tu aposento y ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Amén. Pero es bueno, hermanos, yo lo digo como sugerencia. Amén. Que retomemos esa buena costumbre de las iglesias sin volvernos religiosos, de llegar y doblar la rodilla. ¿Qué crees? Los que nos hemos descarriado tan feo, me voy a poner en la picota. ¿Qué crees que sienta cualquier hermano congregante del ministerio de la mano de Dios sobre sabe? Que va a entrar en idea 3 o 4 de rodillas. Ya no va a entrar cotorreando. Ya no va a entrar como si entrara a un teatro. ¿Cuántos creen que Dios le habló al hermano Pablo? ¿Cuántos creen que lo que usted está escuchando viene de la boca de Dios? Porque Dios nos ama, hermano. Le hemos perdido la reverencia a Dios. El llegar tarde, mis hermanos, yo sé que muchos por motivo de trabajo, yo respeto y Dios sabe. Pero lo que le dije al principio antes de empezar a predicar, necesitamos autodisciplina. Amén. Para que no importa la hora que me dormí, yo tengo miedo de levantarme porque tengo una cita con el Dios del cielo, porque me está esperando el monte de la santidad y el monte de oración. Alguien dígame amén, que sepa que le traje el mensaje correcto a la gente correcta este día. El monte de oración. Necesitamos subir, mis amados, al monte de oración. Los problemas son mayúsculos. La situación ha rebasado a nuestro gobierno y sabemos que el único que tiene la respuesta es Dios. Pero ¿qué cree? Dios está esperando lo que vimos al principio en esta lectura, que su pueblo se despierte. Como decimos coloquialmente, nos pongamos las pilas y subamos al monte de la santidad, subamos al monte de oración. Número 3, subamos al monte de la presencia de Dios, a través de buscar la santidad, a través de buscar la oración o el rostro de Dios en oración. Vamos a poder subir al monte de su presencia. ¿Y sabe qué va a pasar ahí? Hay una cita que me está viniendo, no estoy seguro. Búscamela, por favor, hija. Es 1 Samuel 13. A ver si 1 o 2 Samuel. Buscar acá, si me equivoqué, no recuerdo, pero me trajo el pasaje el Señor. A ver qué dice ahí. 1 Samuel o 2 Samuel. No, creo que es 2 Samuel. Sí, 13 se me hace. Segundo, hijo, no, es primero, 2 Samuel. Los primeros versos, no recuerdo si es el capítulo, me voy a pasar a la Reina Valera, porque no estoy tan familiarizado con esta versión.
Permítame un momento, téngame paciencia, por favor. Porque yo vi lo que el Señor me está hablando, pero no tengo la cita aquí en mi Deme un momento, por favor. Bueno, alguien me va a ayudar a encontrar la cita, se me barrió ahorita. Tiene que orar más por su pastor. A mí es raro que se me olvide una cita bíblica. Pero quiero recordarle, estamos hablando de subir al monte de la presencia. Alguien si se acuerda de la cita nos la da. Dice la palabra, ya no recuerdo si está en Samuel o en Crónicas, dice que cuando David comenzó a reinar, bueno, juntó a todos los líderes del pueblo y les dijo algo que a mí me impacta cada que paso leyendo ahí, olvidé la cita. Dice que les dijo: vayamos y traigamos de vuelta el arca, el arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de la alianza. Escuchen lo que les dijo David al pueblo: porque desde los días de Saúl, el rey Saúl gobernó 40 años. Desde los días de Saúl, dijo David, no hemos hecho caso de ella. ¿Sabe qué simbolizaba el arca? La presencia de Dios. ¿Cómo estaría ese pueblo? 40 años sin buscar ni hacer caso de la presencia de Dios. Tremendo. Desde los días de Saúl, dice David, no hemos hecho caso de la presencia. ¿Qué tiempo llevamos nosotros, hermano? Sonríale a su vecino para que no se le enoje. Dígale, ¿qué tiempo llevas de no hacer caso de la presencia de Dios? Hoy Dios nos está invitando a subir al monte. Mire, ya, bendito Espíritu Santo me recordó, primero de Crónicas 13, busque por favor, ponga por favor, hija, no era Samuel, es primer libro de Crónicas, capítulo 13, gracias papá. Primero de Crónicas 13, del verso 1 al 4, mire lo que dice ahí, lo que le estoy diciendo. Lo que David hizo ahí es lo que le estoy diciendo este día. Dios nos está invitando a subir al monte de la presencia de Dios. Fue lo que David hizo ahí. Mire bien, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Siguiente, por favor. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Unidad. Vean. Siguiente, por favor. ¿Y qué dicen en el 3? Mire, hasta salió con letrotas. ¿Y traigamos qué cosa? El arca de nuestro Dios a nosotros. Mucha gente hasta el día de hoy se acuerda más del pecado de David que del corazón de David. Mucha gente. Como pastor, hermano, a lo largo de casi 35 años, he escuchado la cantidad de gente que me dice: pero es que David pecó. Pero sobran los dedos de mis manos para contar a la gente que me ha dicho: es que David era un hombre que conocía la presencia, que le gustaba vivir en la presencia, que desfallecía por la presencia de Dios, que agonizaba por la presencia de Dios, que no estaba en paz sin la presencia de Dios, y que sabía que el pueblo y él como rey no podrían seguir adelante sin la presencia de Dios. Por eso en esa oportunidad dijo: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Vean lo que le decía:
Porque desde el tiempo de Saúl, como dice ahí, no hemos hecho caso de él. Cuando está la presencia, de verdad, yo sé lo que le digo. Usted no puede ver fallas en el ungido de Dios. Así es. Porque Dios es tan lindo que te envuelve en su nube de gloria. Y el Espíritu Santo cubre y dirige y gobierna realmente. Pero para eso necesitamos subir al monte de su presencia. Por eso nuestro texto este día nos dice: para reedificar la casa, número 1, es necesario subir al monte. Número 2, lo que veíamos en Ageo 1:8, traer. ¿Por qué vamos a subir al monte? A traer madera. Diga conmigo, traer madera. Traer madera. ¿Qué es la madera? ¿Qué representa? ¿Qué simboliza? ¿De qué nos habla? Rápidamente, porque el tiempo ha avanzado. La madera, hermano, es una intimación del Espíritu Santo al madero de la cruz. Nos habla simbólicamente de que para reedificar la casa, escuche, usted y yo necesitamos una revelación fresca de la cruz de Jesucristo. Amén. Creo que lo que decía hace un ratito, la causa principal por la que mucho pueblo le ha perdido el respeto a Dios, ya no hay temor de Dios en mucho pueblo cristiano, es porque se ha dejado de predicar la cruz de Cristo como se predicaba años atrás. Pablo decía en su primera carta a los Corintios: me propuse no saber entre ustedes, no que no supiera. Él era un teólogo, él vendría siendo como un doctor en leyes o en filosofía hoy día. Pero dice Pablo: yo no fui con ustedes, corintios, con excelencia de sabiduría humana y de palabrería, de filosofías humanas, sino que he venido a ustedes y he estado entre ustedes con mucho temor y temblor. Y mi predicación no ha sido así, dice Pablo, porque me propuse entre ustedes saber una sola cosa. Diga conmigo, saber una sola cosa: a Jesucristo y a este crucificado. ¿Hace qué tiempo no le hablas del crucificado que cambió tu vida a alguien? ¿Qué tiempo tiene que no le compartes a alguien de ese Jesús que murió también por tu vecino, por tu familiar no salvo en la cruz? Necesitamos traer madera, subir al monte y traer madera, traer una revelación fresca, mis hermanos, de la cruz de Cristo. Vamos por favor al libro de Éxodo capítulo 15, porque el tiempo avanzado, tengo que cerrar rápido. Vamos al libro de Éxodo capítulo 15 a partir del verso 23. Vamos a leer nada más Éxodo 15 del verso 23 al 25. El pueblo de Israel va en peregrinaje a la tierra prometida, y note conmigo lo que dice esta porción. Éxodo 15 verso 23 al 25, ahí está en la pantalla. Y llegaron a Mara, el pueblo de Israel, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque ¿cómo estaban? Porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, vea, ahí me ministré, pastor Rafita. Si le pasó a Moisés, soy yo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Pastor, ¿por qué agarraste este local tan caro frente al palacio municipal? ¿Por qué nos quitaste el grupo de alabanza, etcétera? Miren, ¿qué hemos de beber? Decía el pueblo. Tú nos secaste la fuente, Moisés. Pero Moisés
de oración. Subí al monte de la santidad, subí al monte de oración, subí al monte de la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Clamó a Jehová. Aleluya. Si usted y yo subimos al monte de la presencia, amados, y clamamos, Dios va a hacer con usted y conmigo. Atención, mire lo poderoso que es esto, no se lo pierda. Esta es tipología bíblica, pero bajada del cielo. Excelente. Cuando Moisés clamó, diga conmigo, cuando Moisés clamó, Dios le mostró un árbol. Dígale a su vecino, cuando tú clames, como debes clamar, Dios te va a revelar la cruz de Cristo como nunca antes en tu vida. Denle una ofrenda de palmas al Señor. ¡Aleluya! Eso es lo que necesitamos, amados, para reedificar la casa. Una revelación fresca de la cruz del Calvario, el poder de la sangre que Él derramó sobre ese madero. Esa sangre sigue perdonando pecados, sigue cambiando vidas, sigue transformando, rompiendo las cadenas de pecado, los yugos de la adicción. Dios lo rompe por la sangre del Cordero. El peor pecador puede venir a Jesús porque hay un precio pagado sobre ese madero. Pero necesitamos proclamar el poder de la cruz. No hables de Pablito, no hables de Rafita, no hables de Ministerio de la Mano de Dios. Habla de Jesús y lo que hizo por el pecador sobre esa cruz. Como decía el antiguo himno bautista, cuéntame esa historia. Cuéntamela una vez más de Cristo y de su gloria, de su amor, de su poder. Cuéntame esa antigua historia de la cruz. Aleluya. Esto es lo que va a venir sobre tu vida y sobre mi vida si subimos al monte y traemos madera, una revelación fresca de la cruz de Cristo. Cuando Moisés clamó, mira ahí, Jehová le mostró un árbol. ¿Por qué dice así? Ahí hay una profundidad tremenda, no tengo tiempo para extenderme en eso. Cuando dice que Dios le mostró un árbol, aunque iban atravesando un lugar, usted sabe cómo son esas tierras, pero de seguro, o sea, semidesértico, de seguro había otros árboles por ahí. Amén. De seguro tú y yo hemos buscado muchas formas de enfrentar los problemas, las situaciones que hemos atravesado y atravesamos todos los días en nuestra vida. Pero si subimos al monte, Dios nos va a mostrar una vez más la sencillez de su evangelio, la sencillez y el poder de su palabra. Si subimos al monte de su presencia, Dios nos va a revelar la belleza del sacrificio de Jesús en la cruz, el poder de la sangre de Jesús derramada sobre esa cruz, y nos va a mostrar que hasta el día de hoy esa cruz, ese árbol, esa madera sigue trayendo sanidad para las naciones. Amén. Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas que antes hasta ese momento habían sido amargas, y las aguas se cruzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas otra vez y allí los probó. Mis amados, ¿por qué algunos de nosotros, sin darnos cuenta, tenemos raíces de amargura? Porque eso es muy cierto y muy triste. La persona está amargada y todo el mundo se da cuenta, porque choca con todos, pero ella no se da cuenta. La persona muchas veces dice, yo estoy bien, todo está mal. ¿No será porque no hemos traído el remedio de Dios, la cruz de Cristo? Que en este día, hermanos, salgamos de esta reunión diciendo al Señor, revélame a tu Hijo, como si fuera la primera vez que yo pienso en su sacrificio. Espíritu Santo, revélame el poder de esa sangre para reconciliarme con el Padre. Revélame el poder de la sangre de Jesús para borrar toda mancha de pecado,
para poder proclamarle a la gente que está perdida allá afuera. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Vamos a ir un momento a Colosenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 1. Versos 19 y 20. Colosenses 1, versículos 19 y 20. Mire, habla de Jesús. Mire lo que dice en Colosenses 1, versos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase toda plenitud. O sea, toda la plenitud de Dios habita en Jesucristo. Pero atención, ahí hay más riqueza en ese texto. Toda plenitud, todo lo que tú y yo necesitamos está en Cristo. Amén. Aleluya. Por eso dice más adelante en el capítulo 2, verso 9, ¿verdad? O 10, que en Cristo tú y yo estamos completos, porque en Él habitó toda plenitud. Amén. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Pero mire esto, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Con Dios. Hermano, reconcilió todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, cosas que tú y yo no hemos visto, que un día veremos si somos fieles al Señor cuando traspasemos los cielos. Un día tú y yo vamos a conocer muchas cosas y muchos seres celestiales que Dios reconcilió consigo mismo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Denle un aplauso al Señor por ese madero, por esa sangre, por esa cruz. Aleluya. Estoy cerrando ya. Si créanme, decía el pastor Rodrigo, no les crean nada, que no se crean. Ya estoy cerrando. Ageo capítulo 1 verso 8 también nos dice. Ahora estoy en la Reina Valera. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa. Ya hemos visto lo que eso nos habla, lo que nos simboliza. Subir al monte de la santidad de Dios y para recibir los diseños de Dios. Subir al monte de oración y al monte de la presencia. Y traer madera, una revelación nueva y fresca de la cruz de Cristo. Y esto es lo que usted y yo necesitamos, porque ahora ya usted ya lo sabe. Y vamos manos a la obra. Diga conmigo, manos a la obra. ¿Cuál es manos a la obra? Dice Ageo 1:8, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad, dice Dios, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Reedificad la casa. Rápidamente, vamos a ver Esdras capítulo 3, por favor, hija, del 1 al 6. Primeramente, vamos a ver Esdras capítulo 3, verso 1 al 6. Reedificad la casa. David dice en el Salmo 127:1: si Jehová reedificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos a ver qué dice Esdras capítulo 3, del verso 1 al 6. Cuando llegó el mes séptimo, recuerden que Esdras y Nehemías son libros de la restauración. O sea, te narra la restauración de Jerusalén y del templo de Jerusalén, pero ahora te habla la restauración, el modelo de la restauración del pueblo de Dios en este tiempo. Por eso lo estamos tocando. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, vea eso, qué importante es la unidad. Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Verso 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes. Y ahí vuelve a aparecer este personaje. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y vea lo primero que edificaron, ¿qué fue? El altar. Edificaron el altar del Dios de Israel, lo primeritito, ¿no? O sea, después de subir al monte, después de bajar madera, lo primero que hay que reedificar es el altar de Dios.
Dice, para ofrecer sobre él holocaustos, que era la ofrenda totalmente quemada, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Continuamos, verso 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Vean, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Ese pueblo era más sabio que mucha iglesia de hoy en día. Dice que tenían miedo de sus enemigos. Y en lugar de decir, a ver, te llevas con algún traficante de armas gringo que nos mande unas buenas, ¿verdad?, armas, edificaron el altar, porque sabían que su protección dependía única y exclusivamente de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Dice la palabra. Amén. Continuamos leyendo. Ofrecieron holocaustos. Verso 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, las enramadas, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Vea la disciplina. Verso 5. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo. Estaban trabajando ahí, hermano, y alguien decía, hermano, sabía que estaban aquí chambeando, yo no los pude ayudar, pero aquí les traigo unas pizzas, gloria a Dios. Todo sacrificio espontáneo, mire, toda ofrenda voluntaria a Jehová, gloria a Dios. Versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Ahora vamos a ver un momento. Ponme por favor, ahorita regresamos a Esdras. Ponme por favor Primero de Reyes 18:30. Vamos a ver qué hizo en su tiempo el profeta Elías, rapidito. Usted sabe que enfrentó a los profetas falsos ahí, ¿verdad?, en el monte, y el desafío fue que el Dios que respondiera por fuego era el Dios verdadero. Aquellos estuvieron todo el día, ¿verdad?, haciendo sus ritos y no hubo respuesta. Pero entonces Elías, antes de hacer bajar fuego del cielo, antes de orar, antes de nada, lo primero que hizo, vea qué hizo. Primero Reyes 18:30, lo que estamos mirando. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él, ¿qué hizo? Arregló el altar de Jehová. Estaba reunido. Por favor, ayúdenme, sonríale a su vecino y dígale: ¿cómo está el altar de tu corazón para Dios? Eso es lo que hay que arreglar hoy día, mis hermanos. ¿Cómo está el altar de tu corazón para Dios? Amén. Porque, hermano, nos hemos dado vuelo juzgando y criticando a todos, pero no nos autojuzgamos. Hace tiempo lo dije y lo vuelvo a repetir. ¿Sabe por qué el Señor no ha venido? Porque dice que cuando Él venga va a juzgar a vivos y muertos, pero nosotros ya juzgamos todo. Y dice el Señor: ya que voy, ya mi pueblo juzgó todo, ya que voy a juzgar yo. Nos da risa, pero debemos arrepentirnos de eso y empezar a juzgar y arreglar el altar de nuestro corazón. Hay una hermanita que me escribe en el WhatsApp, no es parte de esta congregación, pero yo digo: ay, le voy a ir a buscar a su pastor para cobrarle algo, ¿ah? Me la estoy ministrando yo por WhatsApp. Y ya le di recetas bíblicas, hermano. Le dije: hermano, ¿está escuchando usted alabanzas del Señor? Y me dice: sí, cuando las pone mi hija. Le digo: sí, le va a usted muy bien. Las que pone mi hija. O sea, ahí se ve el desinterés, la apatía, la dejadez, hermano. Pero si quiere, siervo de Dios, ore por mí, que estoy muy enfermo. Dios mío, que tenga misericordia de ti. Arregló el altar. Tenemos que arreglar un altar. Un altar, amados.
es para ofrecer sacrificios. Dice Hebreos 13:15 que usted y yo debemos ofrecer sacrificios de alabanza todos los días para Dios, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice Pablo en Filipenses que la ofrenda de los filipenses hoy, la ofrenda monetaria, pero que salió del corazón primero, era una ofrenda grata a Dios, sacrificio acepto, le llama Pablo. O sea, la Biblia nos habla, hermano, de que hoy día tú y yo no tenemos que traer un animalito aquí, sacrificarlo, degollarlo. Es nuestra propia vida, es lo que somos y lo que tenemos para Dios. Amén. Ok, regresamos a Esdras capítulo 3, por favor. Vamos a ver ahora del verso 10 al 13. Digan conmigo, los cimientos del templo. Esdras 3 del 10 al 13. Ponga atención ahí. Esdras 3 del 10 al 13. Aleluya. Y cuando los albañiles del templo de Jehová, vean, echaban los cimientos. Vean cómo el orden es bien importante. ¿Qué pasó cuando empezaron a echar los cimientos? Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos. ¿Para qué? Para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿De qué nos está hablando eso? No se podían echar los cimientos, atención, sin primero reparar el altar, edificar el altar, reconstruir el altar. ¿Cuántos me están entendiendo? La obra de Dios no puede avanzar si nosotros no reparamos primero el altar que tenemos a Dios en nuestro corazón. El altar que levantamos aquí para Dios juntos es un reflejo del altar individual que cada uno trae desde su casa y en su propio corazón para reedificar la casa. Tenemos que hacer todo eso que nos ha mostrado Dios en este día. Amén. Estoy cerrando. Versículo siguiente, por favor, 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, ¿cuántos podemos leer eso en voz alta? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Ahora usted y yo somos el Israel de Dios. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Quiera Dios que cada que usted y yo nos reunimos en este lugar, vengamos con esa mentalidad, vengamos con ese pensamiento, vengamos con esa gratitud, porque Él es bueno, Él es digno de ser alabado, porque su misericordia es grande sobre todo su pueblo. Y todo el pueblo aclamaba. Busque, hermano, llévese eso de tarea, busque en un diccionario. Bueno, ahorita lo googlea acabando el culto. ¿Qué es aclamar? Sí, yo no sé si algunos éramos rezanderos en la religión popular, pero es lo contrario de aclamar. Sí. Porque algunos nada más murmuran. De hermano Mosca. Aclamar. Busque en el diccionario qué significa eso. Aclamaban con gran júbilo. No estaban con cara de animal de carga, estaban con gran júbilo alabando a Jehová, porque se estaban echando los cimientos de la casa de Jehová. Era un día de fiesta, ese pueblo se gozaba, ese pueblo se regocijaba, porque el altar de Dios había sido levantado y los cimientos de la casa de Dios se estaban levantando y decían, se está reedificando la casa de Dios. Los días de gloria del rey Salomón, que fue el primer templo, vienen de nuevo. Los vamos a ver, los vamos a disfrutar, nos vamos a gozar juntos. La gloria de Dios va a descender sobre esta casa. Aleluya. Siguiente versículo, por favor. Y muchos de los sacerdotes, vean eso, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, dice el gozo de esos ancianitos, ¿no?, que habían visto la casa primero, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Luego les decía, cuando estábamos ahí en la zapatería que está junto al Socón,
Gánenle a los gritos de estos locos que gritaban con gol en el estadio. Gritaban. Versículo 13, por favor. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. Fíjense cómo lloraban esos ancianitos del gozo de ver la casa de Dios reedificándose, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de Dios. Pastor, no quiere que nos multen, hermano, pero que sea por darle la gloria a Dios. Y dice Dios: pondré mi voluntad. Estoy cerrando, Ageo 1:8. Pondré mi voluntad en esa casa. Me complaceré en esa casa. Hermano, hermana, gracias por tu paciencia. El resumen de todo este mensaje: esa casa es Jesucristo. Tú y yo somos su cuerpo. Y cuando el Padre en el bautismo de Jesucristo, hombre, vio desde los cielos a su Hijo, que bajaba para ser bautizado por Juan el Bautista, dijo: este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. Ponte de pie, por favor. Si tú y yo dejamos que el